Una puerta se empezaba a abrir lentamente como queriendo evitar hacer el menor ruido posible, mas eso no iba a ser posible, bueno no al menos en la sala que cierta persona estaba ingresando. Touhou-san otra vez llega tarde. Una voz fue escuchada alarmando a la hora con Eco Touhou, la cual ingresaba en su salón de clase. El sobresalto fue notorio por casi todos sus compañeros presentes, por lo cual, la mirada antipática fue dirigida al responsable de aquellas palabras, Naruto, el profesor que en ese momento desarrollaba sus clases. Naruto, al sentir la mirada de varios, por no decir todos, los estudiantes, suspiró con cansancio. Por favor, ¿podrías dirigirte tu asiento? Hablaremos de esto luego, comentó el rubio con molestia, para luego escuchar en respuesta un susurro de la joven que apenas fue audible. Entiendo, corta fue la respuesta de la joven antes de volver a su asiento. Como su clase en el primer año, al menos en la sección actual, era impartir a las clases del rubio casi a últimas horas, se notaba el ansia de los estudiantes por el fin de la hora, todos menos uno, la cual estaba nerviosa, por lo que venía. Koneko no era de las que saltarse clases, eso es cierto, pero desde que llegó el nuevo profesor, para impartir la actividad, sus ganas de entrar en aquella clase sí fueron afectadas. Quizá los demás vieran al rubio solo con un aura desagradable. Ella misma le preguntó a su ama, Trias Gremory, cuando estuvo en una de las clases del rubio si sintió algo. Su respuesta, como la de todos los demás demonios, fue un no rotundo, solo se sentía él desagrada, pero había una razón para aquella pregunta la cual no quería decir, puesto que no estaba del 100% segura, pero seguía esa intranquilidad en su ser al sentir lo que sentía. Chakra. Solo la especie de la pequeña peli blanca, y alguna que otra excepción tenían el poder de manipulación de aquella energía. En la mente de la joven albina cabía resaltar el hecho de que no todos, a pesar de ser la misma especie, tenían la posibilidad de poder usarla, pero lo que sí sabía y la mayoría de los seres sobrenaturales, que los únicos capaces de usar aquella energía eran los Nekomata, al menos en la variación que Koneko sentía de aquella persona. El sonido de la campana sobresaltó a la pequeña mientras levantaba su cabeza en desconcierto por lo que ocurría. Ella no había prestado atención a ninguna de las palabras que fueron pronunciadas en todo el momento que estuvo presente, solo estaba inmersa en su mente. Observó desde su asiento como poco a poco sus compañeros de salón abandonaban la habitación con gran emoción. Al cabo de unos pocos minutos solo quedaba ella en su asiento con el rubio en su silla esperando que se acercara. Internamente no quería siquiera estar cerca del rubio, pero sabía que levantaría sospechas. Además, el que sintiera esta opresión realmente era por parte del rubio que tenía enfrente. Koneko miró unos momentos a su profesor mientras que lentamente se levanta de su lugar. Las sillas apiladas en perfecto orden eran los únicos testigos del lugar, no quedaba nadie. Tomó su maleta mientras que caminaba lentamente, como si estuviera esperando que la persona que tenía enfrente le saltara encima en algún instante. Sus pies con cada paso tocaban las baldosas como si éstas fueran de cristal, aquel suelo con baldosas negras y blancas, intercaladas entre, si en ese momento le parecía suficientemente limpio como para ver su reflejo. ¿En serio doy tanto miedo? El comentario repentino del rubio hizo que la joven se sobresaltara, las pisadas suaves fueron interrumpidas. Aquella pregunta vino acompañada por una expresión triste. Era obvio que no estaba complacido por la situación actual, o al menos eso quería demostrar, pensó la pequeña. Decidió dejar de lado todo para terminar su camino enfrente de donde se suponía que era la silla que fue preparada para que ella se sentara. Cara a cara estaba preparado todo, la distancia entre ambos fue simplemente un escritorio de madera color blanco. Desde que se sentó el silencio no se hizo aguardar, era obvio que no era algo tan tranquilos para ambos como deseaban. He notado que normalmente saltas mis clases. En un comienzo pensé que era algo tuyo, pero me enteré después de preguntar a algunos profesores de que no eres una estudiante mala, mucho menos, lo que me da más curiosidad el por qué casi desde que empecé a impartir mis clases, decidiste ausentarte. Naruto fue el que se decidió a romper el silencio. Koneko ante la pregunta, solo le quedó mirar hacia abajo mientras seguía con su cara sin expresiones. Ella sentía el chakra por todo el cuerpo de la persona enfrente, seguramente ella sería la única en notarlo, por lo cual no sabía cómo reaccionar. El tono de voz que había usado Naruto era demandante y fuerte, era el tono que solía usar para reprender a su hijo cuando hacía algo que no debía. En cuanto a Koneko, esta seguía con la cabeza gacha mientras intentaba asimilar su situación actual al mismo tiempo que procuraba hacer una respuesta decente a aquella situación. Una pequeña gota de sudor se resbaló por su mejilla, la opresión era tanta que sentía el aire pesado.
Pasaron los segundos llenos de silencio, el reloj que se encontraba en el aula fue audible en aquel instante. Koneko estaba nerviosa, no sabía si reaccionaría o no a aquella figura que tenía enfrente, podía sentirlo, no tenía nada para hacer contra del rubio. Entiendo, comentó el rubio una vez más antes de moverse. Koneko levantó la mirada para observar cómo la mano de Naruto se extendía lentamente hacia su dirección, abrió sus ojos con sorpresa por unos segundos antes de volver a cerrarlos apretándolos con fuerza mientras esperaba lo que venía. El movimiento era lento, era capaz de esquivarlo si quisiera ella, pero su cuerpo no respondía en ese momento. El suave tacto de una mano acariciar su cabeza fue lo que sintió, abrió los ojos de sobremanera al momento en que observaba cómo el rubio le sonreía de forma casi paternal. Para Koneko aquello fue nuevo, nunca había sentido eso, por lo cual solo fue más extraña la sensación. Puedes retirarte, supongo que ya pasó mucho tiempo, deberías volver antes que se preocupen por ti, solo recuerda no faltes más, ¿entendido? Las palabras pronunciadas por el rubio generaban desconcierto y tranquilidad a la pequeña albina. El aura pesada que estaba sobre el rubio seguía, pero esta vez no estaba viendo solo el aura, estaba viendo al rubio. Mentalmente la joven albina pensó en algo que era contradictorio a lo que aparentaba el rubio, y aquel pensamiento iba dirigido a una cosa y era que el nuevo profesor no era tan malo como podría llegar a aparentar. Poco después de aquello la pequeña tomó sus cosas para luego salir de la clase. Naruto se quedó ordenando los papeles que estaban encima de su escritorio mientras la joven salía. En la mirada del rubio reflejaba disconformidad y decepción, al momento en que puso su mano encima de la estudiante albina, pudo ver el poder que tenía, mejor dicho el chakra, si bien era lo máximo de similitud que pudo encontrar a la fuerza de su mundo, estaba mezclada con otras presencias delimitando su uso como él conocía. Levantándose de su silla poco después de acomodar todos los papeles, se fue acercando hacia la primera ventana que estaba cerca, movió su mano vendada hasta el seguro para levantarlo y abrir la ventana, observó desde su posición la cual era el tercer piso de la academia, se apoyó con los codos por el marco de la ventana mientras que observaba cómo los estudiantes salían, tenía un pensamiento al respecto de la fuerza del chakra en este mundo, la cual era decepcionante. Fue un susurro a la nada que vino por parte del rubio mientras que recargaba su cabeza en una de sus manos mientras seguía observando todo con ahora sus ojos azules los cuales no reflejaban luz alguna, era tranquila la vida, sí, pero a la vez decepcionante. El sonido de la puerta siendo abierta de forma abrupta me inmutó al rubio que seguía mirando afuera, ya sabía quién era, se suponía que debía ir a la sala de profesores para hablar con la persona en cuestión, seguro debido a su tardanza lo mandaron junto a él. Lentamente se dio la vuelta para encarar a la persona que tenía detrás suyo a la espera, un adolescente de alrededor de 16 años, segundo año de la academia, portaba el uniforme, si bien un poco desarreglado, de la academia, sus ojos y cabello castaño con una piel algo bronceada hicieron de él alguien reconocible. ¿No se suponía que debía ir yo a la sala de profesores para hablar con usted? Issei Yodo, proclamó el rubio mientras que se daba totalmente la vuelta y observaba al castaño que tenía una sonrisa boba mientras que miraba a la nada. El nombrado se quedó en su posición mientras que se rascaba la parte posterior de su cabeza de forma nerviosa. Ya transcurrió alrededor de media hora y me enviaron con usted, jajaja. El nerviosismo en el tono de hablar del joven era evidente. Bueno, esto tomará su tiempo, suerte. La profunda voz dentro del rubio habló mientras que el rubio solo se desanimó, perdiendo todo el aire de poderío con el cual contaba hace unos segundos. Como la mayoría de los profesores ya habían interferido con el líder del grupo de los pervertidos, se suponía que tenía que intentar razonar con él puesto que quizá alguien de su altura para no decir amenazador, podría hacer que el pervertido entre en razón. Solo siéntate, empezaremos en poco tiempo, déjame descansar un poco más, no es que el rubio esté casado, es que estaba aburrido, un par de meses en esta vida y ya es repetitiva. El rubio se negaba a aceptar que una de las razones era el poco aprecio de sus alumnos. Y el consejo estudiantil que no dejaba de molestarlo eran unos niños que jugaban a mandar pero seguían siendo unos niños. Al paso de unos segundos minutos Naruto decidió sentarse una vez más frente al escritorio que tenía enfrente y solo se encontraba mirando cada movimiento de parte de la mano derecha. ¿No le duele? Fue la primera palabra salida de parte del joven después de observar analíticamente la mano vendada. No, es una herida vieja, comentó sonriendo el rubio observando al joven castaño. Si hablamos de dolor supongo que debería ser yo el que pregunte después de la paliza de parte de las jóvenes practicantes del club de Kendo finalizó. Issei llevó una de sus manos en su hombro mientras hacía un signo como enseñando sus músculos. Soy mucho más resistente de lo que creerías, comentó Issei feliz mientras se reía al recordar de lo que logró ver.
Naruto, que estaba viendo esa reacción, solo tenía algo en mente. Esto tomará su tiempo. Le tomó alrededor de 1 hora o un poco menos, su charla con el castaño. El rubio no tenía ni el más mínimo interés en matar su perversión, quieranlo o no, al final eso ayuda a la gente, en muchos ámbitos, no muy útiles, pero en muchos ámbitos. Naruto estaba algo cansado, ya podía ver cómo el sol iba cayendo a últimas, por los rayos naranjas que emanaba, bañando la ciudad y las calles. Se podía quejar de la tranquilidad que llegaba al punto de ser aburrida, pero de igual manera se agradecía, fue a un ritmo constante, sabía que cuando llegue a su hogar solo encontraría más carga mental de parte de la albina que se encontraba en aquel lugar. Suspiró mientras giraba su cuerpo para entrar en un pequeño café que estaba cerca. Apenas entró, suprimió después de mucho tiempo toda su presencia, no quería que lo molestaran. Lo único llamativo que hizo fue el llamar a una empleada para atender su pedido. Conforme ordenó, se sentó en el primer lugar que encontró libre, notó que había una persona ya ocupando el asiento de adelante, mas no le interesó, solo quería un poco de paz. Hola, viejo idiota. No es un placer tenerte cerca, así que mucho gusto. Al instante rodó sus ojos ante las palabras del que ahora tenía enfrente de la mesa. El saludo que había recibido el rubio fue cortésmente grosero. Quizá pudiera ser invisible para los demás, pero no para la persona que podía verlo de frente. Buenas, murmuró cansado Naruto mientras miraba al hombre que tenía enfrente. Contaba con una túnica, ropas y todos los accesorios de sacerdote. Su cabello color ceniza era alumbrado por el sol que estaba en su punto, dando a revelar una cara joven para la ropa que llevaba. ¿Un sacerdote? Preguntó mientras que podía sentir cómo apestaba a sangre, sacerdote y homicida. ¿Entonces sería un reverendo asesino? Fue el comentario sarcástico de Kurama mientras observaba a él como el rubio le marcaba la vena en la frente. Tu sentido del humor es peor que el mío, mejor sin chistes. Exacto. Soy el mejor sacerdote, cura, religioso que vas a encontrar. Soy el padre Fred. No lo recuerdes, por lo cual no lo olvides. Todo lo que decía el autoproclamado padre era exasperante para Naruto. El rubio giró su cuello en busca de otro lugar, para ver cómo no había ninguno libre. Al menos Kaguya no grita tanto y tiene buenas piernas y ese cuerpo la quiero tocar. Erosenin, enorgullécete de tu discípulo, fueron los pensamientos momentáneos de Naruto. Aún no se presentó viejo. Aún con la misma sonrisa seguía sonriendo Fred. No soy un viejo, estoy en el apogeo de mi vida, y soy Naruto. La respuesta fue muy enérgica para el gusto de Naruto, pero era lo que salió. Los ojos de Fred brillaron un instante de emoción. Tú me entiendes, viejo, me agradas. Te diré un secreto, así no tendré que matarte y solo gritarás mucho, demasiado. Creo que me moje. Por cada palabra las expresiones de joven cambiaban erráticamente. Como sea. No hagas un contrato con demonios y seremos amigos. Habló entre susurros y gritos. Naruto observaba todas expresiones y debía admitirlo, le daba gracia, pero de igual forma le generó interés. ¿Demonios? Preguntó inocentemente. Al instante la persona con la que ordenó el rubio su pedido llegó. También podía ver cómo traía una cuenta para pagar. Correcto, Fred respondió con una voz entre cantarina y seria. Existen y hay muchos, no les hagas caso y todo bien, así serás mi amigo y no te mataré. ¿No es un trato increíble? Al finalizar sus palabras abrió sus brazos en forma de poder manifestar con mayor magnitud sus palabras. Creo que es una excelente idea, jajaja. Naruto realmente él no tenía idea de qué responder, no sabía si ese hombre era un paranoico o un homicida con problemas mentales, pero siendo como era fue una de las personas más erráticamente agradables con la que habló hasta ahora. Fred se levantó de golpe casi echando su silla al instante, como golpeaba la mesa con el dinero para pagar por lo que hubiera sido lo que compró. Entonces Naruto-chan, no olvides, si ves un demonio, avísame, estaré en la iglesia orando por las pobres almas torturadas por culpa de aquellos seres, proclamó mientras que se ponía de rodillas y llevaba una mano a su cara como disimulando un llanto falso, pero también son torturadas por mí. Rápidamente bajó sus manos y lento la cabeza mirando a la nada. Aún no tiene importancia, suerte quiero, compatriota Fred. Levantándose rápidamente del suelo salió como si estuviera apurado en abandonar el local. Yo no volveré, fue lo que finalizó el rubio mientras bebía tan rápido como podía el contenido de la taza que había ordenado y salía por si algún azar del destino se le ocurriera volver al Peliceniza. Estaba algo cansado, más de lo que quería reconocer. Trabajar como Hokage era agotador, sí, pero este día en particular fue un poco de esa vuelta a ese puesto exigente.
No comprendía su cansancio, pero no le importaba en sí. Conforme caminó unas manzanas más estuvo enfrente de donde sería, se quedó un instante viéndola puesto que podía notar los destellos vagos de su memoria recordando su antigua casa. Desde el punto en el que estaba en la calle empezó a volver a caminar, hasta llegar frente a la puerta de la casa, sonrió para poder ingresar al lugar. El escenario no era diferente al de las últimas veces, los libros esparcidos por todos lados, observó a su alrededor en busca de algún indicio de que hubiera estado por allí la peli blanca. Notando simplemente unos libros que se encontraban cerca del sofá en el cual siempre se recostaba la peli blanca, aquellos libros que parecían ser nuevos a comparación de los que había hoy a la mañana, le dio a entender que había salido nuevamente. Suspiró mientras agarraba algunos que estaban dispersos por allí para poder apilarlos de forma en la que pudiera ser el lugar más agradable para la vista, siendo esta la sala semejante a una biblioteca a los ojos de Rubio. Ahora lo único que no sabía el Rubio era dónde se había metido la diosa. Entonces estos serán los libros de la última vez y los nuevos, ¿me equivoco? Una voz preguntó mientras la persona causante de la pregunta observaba a la persona enfrente. La persona a la que era dada la pregunta se encontraba sentada en una silla de ruedas bastante elegante, las molduras de la parte donde salían para garra eran totalmente talladas, eso era lo único que se podía observar que era de madera, puesto que el esqueleto de la silla tanto como las ruedas, a pesar de estar estilizados y con varios adornos, eran de metal pintado de negro y la parte del acolchonado era de un cuero negro bastante hermoso. La mujer en cuestión llevaba un suéter color blanco de cuello de tortuga, en la parte inferior una falda color azul que llegaba hasta casi sus tobillos y medias de color blanco para finalizar con unos zapatos color negro de punta de aguja. La mujer en cuestión tenía el cabello blanco que se dividía en medio dejando ver su frente y su rostro con en toda la extensión. La mujer en cuestión era Kaguya, la cual había salido con el hecho de poder conseguir más libros, como no podía hacer mucho, su máximo entretenimiento era aprender, no es que no le interesase lo demás que era transmitido o mostrado a las masas, sino era el hecho que la historia de ese mundo era bastante interesante. Conforme terminó sus asuntos con la obtención de libros recordó algo, no tenía medio para volver a casa. Bueno, ella simplemente podía usar un poco de chakra para poder usar un genjutsu. Cierto, susurró para sí misma, si usaba el chakra que hasta ahora le coletó cabía la posibilidad de que se saliera de control lo restante y que tuviera que iniciar de cero. Esto disculpa, una voz sonó cerca de Kaguya, más la ignoró, no podía ser para ella aquel llamado. Bueno, eso fue lo que circuló por los pensamientos de la albina hasta que sintió una mano en su hombro. La peli blanca lentamente se dio la vuelta para observar a una mujer sonriéndole de manera tímida mientras que descansaba su mano derecha en su hombro. La mujer en cuestión traía un traje de color gris con una corbata color rosa, si había algo que podía destacar era su hermosa y envidiable figura, la cual era complementada con un rostro casi angelical y un cabello platino que caía hasta su cintura. ¿Qué necesitas?, fue la pregunta por parte de la peli blanca al ver a la peli platina. No quería interrumpir, pero solo quiero decir que peli blanca, albina Kaguya peli platina lo hice gracias. Kaguya había usado un tono algo fuerte por no decir demandante, más sumada su apariencia podía llegar a pasar por alguien de clase alta fácilmente, por lo cual el nerviosismo de la peli platina se hizo mayor. El sonido de Rosueise tragando en seco fue por suerte de ella desapercibido por la albina. Profesionalismo, por favor, se repitió mentalmente la peli platina mientras que se volteaba un momento para volver a mirar a la Kaguya de manera ahora seria. Quería saber si es posible que me ayude en obtener algunas direcciones. Ahora la razón por la cual no he pedido dirección a cualquier otra persona es porque parecían demasiado centradas en otras cosas que mis palabras. Explicó su situación Rosueise mientras mantenía un rostro totalmente serio. A la mente de Kaguya le costó un poco creer esa excusa, además estaba el hecho de que había más personas aparte de ella que pudieran responder esa pregunta sin ningún problema. Supongo que puedo ayudar. Su tono era cansado, como si hubiera respondido varias veces la misma pregunta y estuviera ya cansada. Al contrario de tomarlo a malas, Rosuei se sonrió para caminar y ponerse ahora enfrente de la peli blanca, la cual en su regazo contaba con varios libros, los cuales al parecer por la mirada reconoció la peli platina. Ella había venido principalmente a la biblioteca porque necesitaba algunos libros, pero siendo cuando llegó ya se había retirado, se dio cuenta de que estaba perdida, y para ella los taxis estaban bastante caros, por lo cual se dio a la idea de preguntar direcciones, y terminó con la albina que tenía enfrente. ¿Me estás escuchando? La pregunta de Kaguya sacó de sus pensamientos a Rosueise, haciendo que ésta abriera los ojos, dándose cuenta que se quedó en sus pensamientos. Mis disculpas, pero, esos libros que usted tiene son los que necesito y me distraje, jajaja, se rió nerviosa la peli platina.
Bueno, te he preguntado tu nombre, si quieres ayuda debes presentarte, mi nombre es Kaguya, un gusto. La albina habló para tender su mano a Rosueise, la cual aceptó la mano devolviendo el saludo. Rosueise, el gusto es mío, sonrió para ver la cara de más tranquilidad ahora de parte de la albina. ¿Tienes para una llamada? No quiero tomar un transporte o pedir un taxi, la llamada es para llamar a alguien para que me busque, de paso podrías pedir que te lleve o que te dé direcciones exactas a donde sea que quieres ir. Kaguya explicó mientras extendía su mano, a ella no le gustaban los celulares, desde que vio las cámaras la paranoia de que era observaban no disminuyó. Rosueise dudó unos momentos para luego extender su mano junto con el pedido en esta. Kaguya al instante en que le dieron el aparato marcó el número si mal no recordaba y esperó. Rosueise solo vio como la albina decía unas palabras de queja, luego de dónde estaba y que él debería venir en menos de 5 minutos. Ahora viendo cómo ella se empezó a discutir con quien fuera que habló, examinó sus opciones, podía pedir las direcciones requeridas o bien aceptarlo de irse con ellos, eran desconocidos, pero para ella humanos, quizá pudieran intentar hacerle algo, pero ella estaba fuera del conocimiento o siquiera de la razón humana, no debería tener problemas en defenderse. Lo segundo que sí era raro, era que la mujer que tenía enfrente haya propuesto de eso de llevar a un extraño, siendo que aparentaba de todo menos una persona caritativa. La peli platina observó a Kaguya, la cual era bastante hermosa, pero rara a la vez, ella no sabía de la existencia de humanos con el cabello blanco o de ojos blancos, inclusive su tez era básicamente como la nieve. Ignoró esos pensamientos cuando vio como la albina extendía de nuevo su celular, dando a entender que terminó. Al pasar los minutos el silencio fue la única sinfonía que estaba en el aire, sumando el hecho de que estaban en una biblioteca, eso solo aseguró el silencio. Kaguya tenía en mente muchas cosas con respecto a discutir con Naruto y Rosueise, aún pensaba en lo que haría a continuación. Eso hasta que el teléfono de la peli platina sonó de la nada, cuando movió su mano para ver de parte de quién era notó el número desconocido. Vámonos, ya está afuera, estaría bastante agradecida de que me ayudaras. La voz de Kaguya despertó a la peli platina de su mini trance por el número desconocido. Sin decir más, Rosueise se dio a la tarea de mover a la albina empujando su silla. Cuando cruzaron la puerta del local, que para salir, el viento era más de lo que previó en un comienzo, ya era de noche, por lo cual el frío también se vio presente con mayor magnitud. El cabello de Rosueise voló tapando su rostro impidiendo ver de frente. Te tardaste más de lo que acordamos. La voz de la albina hizo que cuando Rosueise pudiera ver de nuevo se fijara en ella para pasar a la persona a la cual le estaba dirigiendo la palabra. Para Rosueise el mundo se detuvo un instante, boca se abrió e hizo un esfuerzo para ocultar su impresión, al observar la figura que tenía enfrente era obvio que su tranquilidad momentánea se había esfumado. Ella recordó cada palabra de Odin. Rosueise clamó la persona en un trono, Rosueise se encontraba de rodillas frente a Odin. Estos eran los recuerdos de la vez que hizo que la convocaran para hablarle. Como sabes, puedo verlo todo, en un sentido, pero puedo verlo todo. Para mí es normal notar la presencia de los mortales en cualquiera de los reinos, inclusive puedo ver a algunos de los que no pertenecen a los reinos. Empezó a hablar Odin, mientras se rascaba su barba y se acomodaba en su trono. Odin-sama, me gustaría que me dijese a qué se está refiriendo para poder cumplir con lo que tiene en mente. La voz de Rosueise fue escuchada, ella estaba vistiendo su traje de doncella de guerra o valquiria. Puedo ver a las personas que en algún momento fueron parte de los reinos y los que no, pero hay excepciones a mi campo de vista. La primera es que estén preparados para que no pueda verlos o saber nada, esto sería a base de amuletos. La segunda es el poder que ellos mismos tienen para poder preservar su privacidad, esta es la más común de todas, pero de igual forma en un descuido y puedo verlos, pero la tercera es cuando se presentan anomalías de otros reinos o mejor dicho mundos, sentenció con voz fuerte. Rosueise sabía algo, cuando Odin no metía bromas o comentarios pervertidos era porque no había nada para jugar en ese momento, dando una comprobación de entendimiento hizo que el dios continúe con lo que él quería decir. A lo que quiero llegar es que hubo presentes hace unos meses dos anomalías, no son de este reino u otro de los cuales tenga dominio para observar, lo que me temo es que uno de los que llegó, tiene un poder considerable, mientras que el acompañante tiene un poder abrumador de igual manera pero en estado latente. Estuve investigando y pude dar con su paradero, como no pertenecen a los reinos y no puedo ver nada de ellos, lo máximo que pude conseguir fue la foto de uno, al parecer está trabajando como profesor. Odin dio un fugaz vistazo a Rosueise, la cual daba signo de que aún le seguía, siendo eso suficiente prosiguió.
Pude obtener un nombre y la foto de uno, es el que se hace pasar por profesor, te encargaré de que ingreses al instituto donde se encuentra la persona y me digas si es una amenaza o no, no puedo medir con exactitud el poder de alguien, solo sé que es fuerte, pero no creo que sea algo que no puedas manejar, es por eso que te elegí. Prosueise, quiero que investigues a esos dos seres y sus intenciones. Cuando termino de narrar, Odin lanzó un sobre a Rosueise. Cuando ésta quitó la cinta del sobre, sacó su contenido cuidadosamente. Eran las fotos de un hombre rubio entre sus 20 tantos, o al menos eso aparentaba en cada foto. No parecía ser distinto a una persona normal, pero casi todos los seres preferían hacerse pasar por humanos. Su nombre es Naruto Uzumaki, quiero que averigües todo de él, ya arregle todo con los demonios de la zona, irás como profesora dentro de unas semanas para poder estar al tanto de sus acciones, al ser una valquiria no desprendes un aura notoria, ¿eso ayuda más? ¿Alguna pregunta? Finalizó Odin mientras que se inclinaba en su trono hacia adelante como queriendo acercarse más a la peli plata y ver su reacción. En cuanto a Rosueise, ella simplemente se irguió y llevó su mano a su pecho mientras que hacía una inclinación de cabeza a signo de afirmación. Excelente, sabía podía confiar en ti, a ver si de paso te encuentras un novio o te tiras a un chico, jajajaja. El rostro de seriedad de Odin se esfumó mientras se burlaba de la peli plata, la joven en sí se puso rígida mientras que unas lágrimas amenazan con salir. Espero que no olvides ese sujeto, no se sabe uno con lo que puede encontrar. Odin habló más tranquilo mientras se recostaba en su trono. Averigua tanto como puedas de Naruto Uzumaki. Un gusto fueron unas palabras que parecían no ser escuchadas. El sobresalto de Rosueise sorprendió a Lumbio. Rosueise retrocedió del susto mientras que al darse cuenta del lugar en el que estaba actualmente vio al hombre que debía buscar, podía sentirlo, el aura a su alrededor retorcida e intranquila. Ella se asustó unos momentos para recobrar la compostura luego y devolver el saludo. Rosueise, le fue pesado el pronunciar su nombre, tomó una bocanada grande de aire y suspiró intentando llevar sus nervios a otro lugar. ¿Pasamos por algo para comer o ya lo conseguiste y está en casa? La pregunta de la albina hizo que Naruto llevara su mano a su mentón. De hecho, pasé por algo para comer y está todavía por en el vehículo, pero no hay para tu amiga. De todas formas, ya que la vamos a llevar, puede pasar por algo para comer. Naruto contestó. Quizá, o le dices la dirección que debe tomar y nos vamos, y no es mi amiga, finalizó Kaguya mientras se movía cerca del rubio y este sonreía para palpar su cabeza a modo de molestia. No seas así, ¿no ves que lastimas sus sentimientos? Intentó molestar el rubio. Después de todo, tanto tiempo con la misma relación tóxica de ambos se agradaron, por así decir. Te mataría si pudiera, Kaguya sentenció mientras miraba de forma disconforme al rubio, el cual la empujaba hasta uno de los tantos autos que estaban aparcados cerca del local. Era uno de diseño común de color negro, sin misterios. Rosueise solo podía ver cómo interactuaban ambos, pudo ver cómo la persona que se llamaba Naruto levantaba de forma de princesa a Kaguya de su silla mientras se reía de ella y frotaba su mejilla por la cabeza de esta mientras la peli blanca le gritaba y golpeaba como podía. Si iba a investigar sobre Naruto, no hacía falta llevarse mal con él.